bien. Entonces, solo para repasar lo que estaba en el... Para que repasemos de cierta manera lo que estaba en el video. Me comentan ahí si miran mi pantalla para corroborar. Sí, ingeniero. Sí, dije. Sí. Muy bien, entonces les decía que vamos a repasar un poquito lo que vieron en el video, la isomería como tal. Vamos a ver aquí. Henry Martínez. ¿Qué es la isomería, Henry? Es las formas diferentes que tienen las moléculas, ¿verdad? La forma. Porque, por ejemplo, las que tienen una misma fórmula molecular, pero pueden tener diferente forma estructural. La forma estructural puede variar en la forma de las cadenas, en la posición de los grupos funcionales. Y no recuerdo bien lo demás, dije. Bien, gracias, Henry. Vamos a ver quién más nos puede apoyar ahí para complementar lo que dijo Henry. Regresa para Alejandra. Alejandra, ¿qué podemos agregarle ahí a lo que dijo Henry? Alejandra. ¿Me ¿Estás escucha? por ahí, Ale? Sí, claro, Es que Alejandra. es un poco lenta. Son unos compuestos químicos que tienen la misma fórmula molecular. Ajá. ¿Y en qué se diferencian? ¿Qué cosa? ¿En qué se diferencian los isómeros que tienen la misma fórmula molecular? Pero, ¿en qué se diferencian? En su estructura. Principalmente en su estructura, ¿verdad? Vamos a abordar principalmente la estructura con la diferencia. Está también la isomería espacial, esa la vamos a ir viendo cuando, por ejemplo, la cis y trans la vamos a ver cuando nos toquen los compuestos cíclicos o también los compuestos de doble carbono, de doble enlace, perdón, los alquenos. Entonces, eso lo vamos a abordar más adelantito. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en estos tres. Aunque ustedes en el video vieron a los 5, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en estos tres en la clase del día de hoy. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos isómeros de cadena, donde se habla que tienen distinta colocación de algunos átomos en la cadena, y el carbono forma cadenas sencillas o ramificadas. Entonces, vean, esos son de cadena porque tienen 4 carbonos. Tienen 4 carbonos. Por ejemplo, ¿cuál sería la fórmula molecular de este compuesto? Sería CH. ¿Cuál sería la fórmula molecular entonces de los primeros? ¿Cuántos carbonos tiene? 4. 4, ¿verdad? Su fórmula molecular. CH4. C4H10. H10, ¿verdad? Sería H10. C4H10 serían los de estos de aquí. Y si se dan cuenta, tienen los 4 carbonos, pero la diferencia es que este de aquí tiene una cadena lineal, miren. Una cadena sencilla o lineal. Y este siempre mantiene los 4 carbonos, solo que este de aquí está unido a un carbono terciario. En cambio, aquí no hay ningún carbono terciario, ¿ves? Y por lo tanto, tienen una diferencia en sus características y en sus propiedades. Este se llama butano y este se llama metilpropano. Miren, por este de aquí ya vamos a ver
Cuando nos toque entrar a la parte de alcanos, vamos a ver cómo se nombran los alcanos, ¿verdad? Pero este es un metil, por este grupito que está aquí, metil, propano, porque es de 3 la cadena lineal. Entonces tienen la misma fórmula molecular, pero distinta distribución de la cadena, ¿verdad? En los segundos, donde dice de posición, aquí principalmente es el grupo funcional, el que cambia de la posición. ¿Qué grupo funcional tenemos en estos de posición? OH. ¿Qué grupo funcional es? Hidroxilo. Hidróxido, ¿verdad? ¿Y cómo se llama la familia que tiene esos grupos funcional? Alcoholes. Alcohol. Alcoholes, ¿verdad? Son los alcoholes. Entonces, la fórmula molecular de este compuesto sería C, ¿qué? OH. ¿Cuántos carbonos sería? 4. C3, Tres. esa sería su C3. fórmula molecular. C3, H, H, ¿qué? ¿Cuántos hidrógenos tiene? Solo uno. ¿Será que solo un hidrógeno? 3. 8. 8 hidrógenos. 8, ¿verdad? Tiene 8. 8. Sale muy bien el 8, ¿no? Vamos a poner más delgadita la. Sería 8, C3H8 y un oxígeno, ¿verdad? Esta sería la fórmula molecular de este compuesto. Ambos tienen la misma fórmula molecular, pero ustedes me decían el grupo funcional, ¿cuál es? Es el OH, ¿verdad? El grupo hidroxilo, oxidrilo. Y vean, aquí este OH está unido a este carbono, que podríamos decir que es el carbono número 1. Por eso se llama 1-propanol. Ya lo vamos a ver cuando nos toque los alcoholes. Y el otro compuesto que tiene la misma fórmula molecular se llama 2-propanol, porque el OH está unido al carbono número 2. Podemos tomar cualquiera de los dos carbonos extremos como carbono número 1 y el segundo como carbono número 2, pues se llama 2-propanol. Digamos la nomenclatura, eso no nos va a preocupar porque eso después lo vamos a ver. En el tercero también tenemos a los isómeros de función, que dice que son distintos grupos funcionales, pero siempre van a tener la misma fórmula molecular. ¿Cuál es la fórmula molecular de esos dos que están ahí? ¿Cuál sería la fórmula molecular de estos? C2. C2, ajá. C2. H6. H5. H. ¿H5 o H6? H6. H6, ¿verdad? H6O. Esa sería la fórmula molecular. Ajá, por ahí alguien, creo que Ángel fue el que escribió aquí. Vamos a ver quién fue. Así es, C2H6O, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos aquí que es el primero, es un alcohol, miren. Es un alcohol. Y el segundo es un éter. ¿Por qué es un éter, jóvenes? ¿Por qué decimos que es un éter este? Porque cambió de posición o por ejemplo, el O pasó al medio. Ajá, pero ¿por qué decimos que es un éter este compuesto? Porque es un oxígeno el que está solo. Porque es un Porque oxígeno que tiene dos cadenas carbonadas. así es, porque el oxígeno está uniendo a dos cadenas. En este caso, es la cadena carbonada en ambos extremos es solo de un carbono, pero les decía en la anterioridad que pueden ser más de un carbono. Entonces, si se dan cuenta, tienen la misma
fórmula molecular. Es decir, tienen 2 carbonos, 6 hidrógenos y 1 oxígeno, pero su grupo funcional es diferente, por eso se llama isómeros de función. Miren. ¿Cuál es la diferencia entre un isómero de función y uno de posición? Vamos a preguntar aquí. Esdras. ¿Cuál es la diferencia entre un isómero de posición y uno de función, Esdras? Viera que eso no me quedó muy claro ¿No? del video. No me quedó muy claro. No sé si me lo puede explicar. Muy bien, Esdras. Vamos a ver si alguien más entendió. Si no, yo se los explico con mucho gusto. Igual se los voy a volver a indicar. Antonio. Vamos a ver, Antonio. ¿Qué diferencia hay entre un isómero de función y uno de posición, Antonio? A lo que logré entender es que en uno de posición va a cambiar la posición del grupo funcional, pero no va a dejar de ser el mismo grupo funcional. En cambio, el de función va a cambiar de posición el grupo funcional, pero también va a cambiar de grupo funcional. Ajá, exactamente. En el de posición, si se dan cuenta, sigue siendo de la familia de los alcoholes, ¿no? Sigue siendo alcohol porque tiene OH en ambos compuestos. Pero, si se dan cuenta, lo único que cambia es la posición del grupo funcional. Sigue siendo OH, solo que en diferente carbono está unido. Este está unido al primer carbono y este está unido al segundo carbono. Sigue siendo alcohol, solo que con distinto nombre, porque tiene distinta posición el grupo funcional. Ahora un isómero de función totalmente cambia de familia. Este es de la familia de... ¿De qué familia es este, jóvenes? Este de aquí, ¿de qué familia es? ¿De qué familia es este? Ol, Es un alcohol. ¿Y este? un éter, Un éter, ¿verdad? Totalmente distintos. Isómeros de fusión son familias distintas. Isómeros de posición son de la misma familia, solo que en diferente posición el grupo funcional. Y la de cadena pues, regularmente se habla con hidrocarburos principalmente, ¿verdad? Que la cadena carbonada es la que está distinta. Esta es lineal, esta está ramificada, pero vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a continuar aquí. Aquí hay unas pequeñas definiciones que también nos complementan. Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural, y por lo tanto, vean aquí, esto es bien importante. Al tener distinta fórmula estructural, lógicamente van a tener diferentes propiedades. ¿Qué propiedades? Puede ser la densidad, la solubilidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, todo eso va a cambiar, ¿verdad? A la hora de que su estructura, sus propiedades también, isomería estructural, que es la que estamos viendo aquí, e isomería también espacial, que ya la vieron ustedes en el video, y esta no la vamos a abordar el día de hoy, la vamos a ver a lo largo del curso, en algunos grupos funcionales de interés. Aquí se los digo, ahora en este curso vamos a revisar la isomería estructural compuesta por esto de aquí, principalmente. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿No? Bueno. Ingeniero, yo tengo una cosa. Y ahí en esta, mi propano está mala fórmula, ¿verdad? ¿En cuál? ¿Esto? Ajá. Porque el carbono que está ahí es CH2 y tiene 3 enlaces con carbono, entonces tendría 5 enlaces. Entonces estarían cumpliendo la regla. Sí, buena observación. Así es.
Esto no debería estar aquí, ¿verdad? Excelente. Muy buena observación. Estamos. Muy bien. Entonces ahora continuemos con la isomería de cadena. Vamos a entrar un poco más de detalle. Aunque ya lo abordamos, pero está aquí, miren. El butano de esta manera con sus 10 hidrógenos y el metilpropano. Aquí sí está corregido, ¿no? Aquí está corregido, aquí sí ya está bien. Entonces poseen igual fórmula molecular, pero se distinguen por la diferente estructura de las cadenas carbonadas. Miren, la estructura es totalmente distinta, ¿no? Lineal, y aquí hay una ramificación. Y en otras palabras, los compuestos tienen distribuidos los átomos de carbono de forma diferente entre moléculas. Por otro lado, tenemos a la isomería de posición, eso ya lo hemos hablado, pero aquí hay otros ejemplos. Siempre, miren, que esto es de cajón, ¿verdad? Poseen igual fórmula molecular, pero poseen igual función, es lo que mencionábamos con anterior, poseen igual función química, pero difieren en la ubicación del grupo funcional en la cadena. Y podemos mencionar que el grupo funcional ocupa una posición diferente en cada isómero. Viendo allá la imagen, tenemos dos fórmulas tenemos a la carbono, 3 carbonos. El 2 aquí es, digamos, el carbono. Ahora aquí es un carbono solo para indicar que aquí es el carbono 2 y aquí está el carbono 1, ¿verdad? Por eso que se llama propanol. 1-propanol porque está unido al primer carbono. Y este se llama 2-propanol porque está unido al segundo carbono, ¿verdad? Aquí podríamos decir que cualquiera de los dos es el carbono número 1. Y el OH está unido al carbono número 2. Y veamos aquí hablamos de otro tipo de familia. ¿Qué familia son estos dos? ¿Cómo se llama la familia de estos dos compuestos? ¿Quién se recuerda? Según a lo que... ¿Una acetona? Este grupo de aquí es el que les da la... Por ahí creo que mencionó alguien algo, pero Eterno. lo escuché, ¿Una lo acetona? escuché muy bajito. Acetona. Es de la familia de las cetonas, ¿verdad? Cetonas. ¿Y quién le da la característica? El grupo carbonilo este de aquí, miren. Grupo carbonilo. ¿Y por qué no es un aldehído? ¿Por qué no es un aldehído? ¿Por qué no son aldehídos estos? Porque para ser un aldehído tendría que estar en el último carbono, ¿no? Así es, tendría que estar, el grupo carbonilo tendría que ser en este carbono o en este, ¿verdad? Tienen que ser en alguno de los carbonos terminales, ¿verdad? O de los extremos. Ahí debería ser, pues no es un aldehído, sino que es una cetona. Entonces, vean, tienen la misma fórmula molecular, pero el grupo funcional sigue siendo el carbonilo de una cetona. Pero vean aquí, el grupo carbonilo está en el carbono número 2. Carbono número 2. 1 y 2. Y aquí estaría en el carbono número 3. 1, 2 y 3. Estaría en el tercer carbono, por eso se llama 3-pentanona, miren, y 2-pentanona. Esto de la nomenclatura ya lo vamos a ver cuando nos toquen la acetona, ¿verdad? Pero solo para que vayan poniéndose en contexto. Entonces, por eso se llama 2-pentanona y 3-pentanona. Por la posición, por eso se llama isomería de posición, por la posición en donde está, en este caso, el grupo carbonilo, ¿verdad? ¿Cómo vamos ahí? ¿Alguna pregunta? Pasamos a la siguiente. Primero podría regresar a la perspectiva anterior, en la de cadena. Claro. Contame. Ahí está, solo que copiar los
cómo estaban estas del butano y el metilopropano. Gracias. Bueno, está bien. Entonces, aquí estábamos hablando de la isomería de posición. Aquí no hay ninguna duda. Entonces, pasamos a la siguiente, que sería la isomería de función. Entonces, les decía que la isomería de función son compuestos. Aquí no cambia esto, ¿verdad? La misma fórmula molecular. Pero ahora lo que cambia es la familia, es decir, distintas funciones químicas. Distintas funciones químicas. Entonces la fórmula molecular se mantiene, pero presenta distinto grupo funcional. Entonces puede mencionarse que poseen en la estructura de cada isómero grupos funcionales diferentes. Cuando vemos aquí la imagen, con esta fórmula, 1, 2, 3, 4, 5. Puede variar, pero aquí estamos viendo 5 porque estamos combinando algunos grupos funcionales y siguen teniendo la misma fórmula molecular. Vean aquí. Doble enlace más alcohol. Vean, tienen el doble enlace más alcohol. ¿Cuántos carbonos tienen en la cadena? Aquí tiene, esto de aquí significa que tiene 1, ¿verdad? Entonces sería 1, 2, 3 y 4 carbonos. ¿Sí? Tiene 4 carbonos, tiene 8 hidrógenos, es decir, 3 aquí, 3, 1 aquí, 4 y 2, 6, ¿verdad? Pero recuerden que en la fórmula de líneas hay algunos hidrógenos que no se van a mostrar. Por ejemplo, aquí hay un hidrógeno. Y aquí también hay otro hidrógeno, ¿ven? Que recuerden que en la fórmula de líneas no se muestran los hidrógenos. Aquí porque así está el ejemplo, pero muchas veces aquí solo van a encontrar la línea, ¿verdad? No van a encontrar los hidrógenos. Pero para que vean que sí son 8 hidrógenos. En el otro podemos encontrar un doble enlace y también un éter, ¿verdad? En la misma molécula. Aquí está el doble enlace. El doble enlace. Y aquí está el éter. Entonces tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos y 4 carbonos. Tenemos 8 hidrógenos. Aquí tenemos, vamos a ponerlo aquí distinto. Aquí tenemos 3 hidrógenos. Aquí tenemos 2, 5, ¿verdad? Y recuerden que aquí, como es un enlace simple, aquí hay 2 hidrógenos. Aquí hay 1 y 2. Y donde está el doble enlace hay otro hidrógeno. Entonces tenemos 8 hidrógenos. Entonces miren, hay combinaciones. Hay combinaciones del doble enlace, da opciones para que tengamos varias combinaciones de isómeros de función. ¿Y será que sí son isómeros de función o no son isómeros de función? Vamos a ver. Vamos a ver aquí a José Ismatul. Estamos ahí, José. ¿Podrían ser de función? Ajá, son de función, porque si se dan cuenta, todos tienen, o bueno, casi todos tienen doble enlace. Pero sí será que los 5 son de función, José. Pues veo que el último solo tiene un enlace. Pero es un alcohol, ¿verdad? Es un alcohol. Es un alcohol. Tiene un OH, ¿ve? ¿Este qué es? Es un aldehído. Esta es una acetona. Este es un éter, miren. Es un éter. Y ese es un alcohol. Tenemos 2 alcoholes. Tenemos 2 alcoholes, ¿ven? Solo que este tiene un ciclo.
es un ciclo también. Y todos son isómeros de función. Porque este tiene alcohol y este también tiene alcohol. Pero ¿en qué se diferencian? En que este tiene alquenos y este tiene un ciclo. ¿Ven? ¿Se recuerdan que les mencionaba en la clase anterior que también podemos tener ciclos? También podemos tener ciclos. Entonces, si se dan cuenta, en la isomería de función también tenemos variedad de isómeros, ¿verdad? Podemos llegar a tener variedad de isómeros. ¿Alguna duda con ese tipo de isómeros? ¿No? Bueno, entonces, esta no la vamos a abordar. Entonces, en la siguiente diapositiva empiezan unas preguntas. Ustedes el podio. ¿Quiénes están en el podio ahí de las respuestas? Ya todos están listos para entrarle a las preguntas. ¿Sí? En su dispositivo van a ir apareciéndole las preguntas para que no dice, ¿por qué no, Esaú? No, Ángel. Eso nos va a servir para ver cómo van ahí captando la idea. Muy bien, entonces vamos, pues, cómo van comprendiendo Entonces es una isomería de función, ¿verdad? Es una isomería de función. La mayoría se ve con que es una isomería de posición, miren. Y no es de posición, es de función, porque este es un éter y este es un etanol, ¿verdad? Y lo acabamos de ver ahí. Vamos con la siguiente. Muy bien. 43 de 51 pudieron contestar. Ahí Miguel sigue punteando, ahí va Henry. La mayoría indicaron que era isomería de posición. Otro grupo dijeron que era estructural o de cadena, funcional y geométrica. Analicémosla. Esta no es de cadena porque en este caso recuerden que la cadena era la posición de los carbonos, ¿verdad? ¿Cómo están posicionados los carbonos? La cadena sigue siendo la misma, que fue lo que cambió la posición del grupo funcional. No puede ser funcional porque sigue siendo cetona. Tampoco va a ser geométrica en este caso, ahora como tal, sino que es la de posición, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Siguiente.
Muy bien, siguen contestando solo 43. Me imagino que los demás tienen problemas de internet, ¿sí? Entonces aquí por ahí. La mayoría indicó este tipo de isomería. El grupo funcional cambia de posición en la cadena de carbonos, ¿sí? ¿Qué tipo de isomería es esta, jóvenes? En ese tipo de isomería, el grupo funcional cambia de posición en la cadena. ¿Qué tipo de isomería es? De posición. De posición, ¿verdad? Ahí la misma pregunta lo estaba indicando, ¿verdad? La mayoría contestó de posición, algunos estructural, otros geométrica, otros funcional, ¿verdad? ¿Sí? Llama la geométrica es más general, ¿verdad? O la estructural también es más general. Entonces vamos con la siguiente. Atentos ahí, pues, a la siguiente. Ahora ya solo contestaron. Ahora solo contestaron 42. Entonces la pregunta dice, a ver, ahí va tratando de remontar un poco Jennifer. Aquí sí ya la mayoría sí, de neutrones y protones, ¿verdad? Aquí estamos hablando de fórmulas moleculares ya de química orgánica, entonces sería isómeros, ¿verdad? Sería isómeros. Aquí pregunta también la siguiente pregunta. Puestos mostrados en la imagen. Ahora solo contestaron 41. ¿Qué más tuvo ahí? A ver, Antonio y Jorge subieron un poquito. Entonces sería aquí, los compuestos mostrados son isómeros de función, ¿verdad? Son isómeros de función porque este es una acetona y este es un aldehído, ¿verdad? Tienen los mismos carbonos, los mismos hidrógenos, pero el grupo funcional cambia de posición, perdón, de función. El grupo funcional es cetona, ese sería aldehído, ¿verdad? Sería aldehído. La mayoría contestó que era de función, algunos isómeros de cadena, otros isómeros de posición, y algunos isómeros geométricos, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Bien, ahora pudieron contestar 43. Veamos cómo va la tabla. De los primeros 5 no cambió, ¿verdad? Definitivamente dice, los isómeros son aquellos compuestos químicos que tienen igual naturaleza química, pero diferente fórmula molecular. Eso es totalmente falso, ¿verdad? En primer lugar, tienen la misma fórmula molecular.
Y aquí dice diferente. Diferente, miren. Es la misma. Y aparte tiene diferente naturaleza química. Vamos con la siguiente. Tiene demasiado tiempo. ¿Qué tipo de isómeros son los siguientes alcoholes? Solo con decirle que son alcoholes ya les está dando una pista ahí. ¿Qué tipo de isómeros son? Ingeniero, fíjese que a mí se me quedó trabado cargando la pantalla. ¿Perdón? Se me quedó trabada la pregunta, sí, cargando la pantalla. Híjole, era tu internet. No. Sí, saber. Vamos a darle ahí. Si alguien todavía tiene la oportunidad de contestar, ¿no? 5 segundos más y lo quito. Tenía 90 segundos. Ahí está. Entonces vamos a la pregunta final. Número de cadena. Bien. Por ahí todavía respondió alguien in extremis. Entonces aquí cuando los carbonos están unidos de manera diferente, ¿verdad? Es la respuesta que aquí mencionaba. Vamos a ver aquí. Cuando los carbonos se enlazan de la misma manera, definitivamente no es de cadena, ¿verdad? Cuando los carbonos se enlazan de manera diferente, exactamente estamos hablando de isómeros de cadena. Cuando existen solo carbonos primarios y secundarios, no, porque pueden haber terciarios o cuaternarios también, ¿verdad? O cuando los enlaces se alternan, no, definitivamente que no. Entonces, ahí estaría. Esa sería la vista de participantes. Y veamos aquí cómo les... Hay una pregunta. ¿Sí? Las dos ramas de la isomería son... Y miren cómo quedó el estructural y espacial, ¿verdad? Estructural y espacial, otro es espacial y geométrica, plana y funcional, conformacional. Puede variar un poquito, ¿verdad? Pero de la que estábamos hablando el día de hoy es estructural y espacial principalmente, ¿verdad? En este sentido, vamos a terminar aquí. Y veamos aquí, está... ¿Qué dicen ustedes? ¿Hubo algún error en este cuestionario, sí o no?
¿Identificaron algún error? Entonces aquí Miguel García dice que fue el que más acumuló puntos. También Diego Leonardo, Henry Martínez, Josué Mendoza, Antonio Macajol, Fátima García, Juan Franco, Cristel Galvez, Jennifer Valle y Méndez Herrera. Creo que es Dulce, ¿verdad? Dulce Méndez, no. Veamos los primeros 10. Están aquí. Pero vea, aquí están, aquí me queda el registro de quienes participaron, ¿verdad? Algunos no pudieron, por ejemplo, Rubén, Fernando, Henry y Rubí me dice que no pudieron, ¿verdad? Mexicanos, incluso me dijo también ahí que no había podido estar en la clase, Jaime igual me imagino, ¿verdad? Entonces, vea, este es un ejercicio más que todo, ¿verdad? No es una competencia como tal. Es un ejercicio para ir viendo cómo pueden estar poniendo atención algunos, otros, es lógico que tienen ventaja porque van a tener, hay algunos que tienen 2 dispositivos, otros que tienen mejor internet, entonces todas esas situaciones pueden cambiar la perspectiva, ¿verdad? Pero era una forma para ver cómo estaban ustedes en este tema. ¿Alguna duda o observación, jóvenes? Contame, Sebastián. Las moneditas que gané las puedo cambiar por puntos netos. Por puntos netos, ¿no? Sí, no, líquidos, ¿no? Tienen que ser netos. Para todos los cursos del cuatrimestre. Sí, sí. Pero hay alguno más que otro que te va a servir. ¿En cuál? Ah, no, hombre, en química. Matemática. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda o observación, jóvenes? Si no, nos vemos el viernes. Y ahí disculpen por el retraso del inicio de la clase, pero ahí hubo un inconveniente ahí con lo de la vacuna, pero ya estamos. De hecho, ahí andaba mexicanos también en la jornada de vacunación. Entonces, que estén bien, nos vemos el viernes. Me dio gusto poderlos saludar. Se cuidan. Gracias, igualmente. Ingeniero, Ingeniero. Sí. solo fíjese que a mí no me ha cargado la página de las preguntas y le di para volverla a cargar, ¿no? Pero como que